Dios les bendiga. Venimos de la iglesia Misión Samaritana, venimos a predicar el Evangelio, venimos a compartir un poco de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hasta donde llegue este audio, mi amigo, mi amiga, que Dios te bendiga. Cristo te ama, Cristo ha enviado palabra de vida para que te restaures, para que conozcas que hay una oportunidad para tu vida y para tu alma. Ese es el motivo por el cual nosotros estamos hoy en esta mañana, en este lugar, predicando la palabra, porque es el mandato que nos ha puesto nuestro Señor. En Marcos capítulo 16, en el versículo 15, dice su palabra: id y predicar el Evangelio a toda criatura, y todo aquel que creyere y fuere bautizado. Su palabra dice que ese será salvo, pero la palabra dice que el que no creyere, dice la palabra, ya ha sido condenado por la incredulidad del corazón de las personas. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Queremos honrar al Señor predicando su palabra bajo la guianza del nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra en San Lucas capítulo 5, versículo 12. Sucedió que estando él en una de la ciudad, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual vino a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijera a nadie, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Pero su fama se extendía más, y se reunían mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas partes, de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacer a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron en el techo, poniendo en medio delante de él, de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tu pecado te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo: ¿Qué cavilan entre vosotros vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir tu pecado te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y ve a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando su lecho,
en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios, y todos sobregocijados de asombro glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. La palabra nos relata en este pasaje de las Escrituras la sanidad de dos hombres. Un hombre era leproso, el cual estaba aislado de la sociedad. El otro hombre era un paralítico, por el cual tenía que ser llevado por otros hombres para poder ser movidos de un lado para otro. Querido amigo que me escuchas, el Señor pasó por aquellos lugares para hacer la sanidad de aquellos hombres. Y su palabra dice que cuando encontró aquel leproso a Jesús, mirándolo de lejos, cuando iba pasando por ese lugar, aquel hombre necesitado de la sanidad por causa de la lepra, la palabra de Dios dice que aquel hombre, mirando a Jesús, corrió delante de él y se postró a sus pies. En aquel tiempo, la lepra de aquellos hombres no estaba permitido que estuvieran en medio de la sociedad, porque tal vez podían contagiar a otros hombres. Mas este hombre leproso no le importó en aquel lugar, en aquel momento, ser apedreado, ser golpeado por otros hombres para echarle fuera y no estar cerca de él por causa de la lepra. Hoy en este tiempo, ¿cuántos no te han echado fuera? ¿Cuántos no te han dicho palabras para que te alejes de las personas por causa de tu pecado, por causa de tu iniquidad, por causa de el vicio? ¿Cuántas personas te han despreciado y te han vuelto la espalda sin extenderte la mano? Este hombre leproso no le importó porque ese hombre ya estaba desahuciado. La lepra en ese tiempo era algo que no se quitaba, que no tenía cura, que solamente el sacerdote de aquel tiempo tenía que declararlo enfermo, y ese hombre tenía que irse fuera de la ciudad, lejos de la sociedad. Hoy en este día tu pecado, querido amigo que me escuchas, tu pecado te aparta de la sociedad, tu pecado te aparta de Dios, te aparta de la misericordia del Señor. Pero tienes una esperanza de vida. Esa esperanza se llama Cristo Jesús. Esa esperanza se llama Cristo Jesús, por el cual ese hombre leproso, al mirar al Señor que iba pasando por ese lugar, no lo pensó dos veces. La fe de ese hombre lo movió a acercarse a Jesús. Hoy, querido amigo que me escuchas, tu fe te está moviendo a acercarte a Jesús. Tu fe te mueve a acercarte y que tus pecados te sean perdonados y que tú seas sano en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice que ese hombre se postró delante de su presencia de Dios, poniendo su rostro en tierra, humillándose hasta lo sumo para poder alcanzar misericordia. Aquel hombre alcanzó misericordia. Aquel hombre fue sano en el nombre de Jesús. Porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios todas las cosas son posibles. Siempre y cuando vengas con un corazón constricto y humillado, con un corazón reconociendo al Señor. Porque hay sanidad, hay poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice que ese hombre estaba lleno de lepra, estaba desahuciado, estaba apartado de la sociedad. Hoy en este tiempo la lepra representa el pecado, nuestra iniquidad que nos aparta de Dios, nuestra iniquidad que no nos permite acercarnos a Dios. Pero la palabra dice que aquel hombre llamado Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Vino por aquellos que se habían descarriado y se habían apartado de la verdad, para darles vida y vida en abundancia. El Señor no vino por justos, sino por pecadores.
Dice el apóstol Pablo, por los cuales yo soy el primero, reconociendo que él había sido un perseguidor de la iglesia en aquellos tiempos, pero la gracia del Señor lo alcanzó. El Señor está hablando a tu corazón. El Señor te está llamando, te está dando una oportunidad. No es casualidad, no es rutina que estemos aquí en este día, sino por la misericordia de Dios que nos ha encomendado, que nos ha traído en este lugar, para que escuches la verdadera palabra de Dios. Este hombre se postró en tierra, humillándose, reconociendo el error, reconociendo que necesitaba de una fuerza superior a él para poder ser libre, ser sano. Querido amigo que me escuchas, si tú quieres una oración, si tú quieres una restauración, acércate a Dios. Acércate a Dios. Dios no te echa fuera. El hombre te puede criticar y te puede señalar y te puede decir que eres lo más vil y despreciable. Pero el Señor en su misericordia mira que lo más vil y despreciable escoge al hombre para apartar a los sabios, para abrirle los ojos a aquellos hombres. Dice la palabra del Señor que este hombre lleno de lepra se acercó a Dios, a Jesús, y se postró el rostro en tierra, diciéndole: este hombre, y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. El hombre en su orgullo y en su humanidad no tiene la fuerza para reconocer en el momento donde está mal, donde necesita ayuda. El hombre piensa que por su carácter y su dureza de corazón encontrará él mismo la sanidad de su alma. Así es cuando el hombre no está con Dios. Así es cuando el hombre está envanecido y nada sabe. La palabra de Dios nos pone ejemplo. Este hombre que tenía lepra, este hombre se acercó a Dios. Este hombre se acercó y reconoció que necesitaba ser sano. Querido amigo que me escuchas, tú necesitas ser sano. Tú necesitas que el Señor sane tu corazón, sane esas heridas internas, por el cual el mundo te mira que estás bien, pero tú sabes que necesitas ser restaurado. Tú sabes que necesitas ser limpio. La palabra de Dios dice que aquel hombre leproso le dijo al Señor con su rostro en tierra y le rogó suplicándole, diciéndole: Señor, por favor, sáname. Si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si te place, sáname, te lo ruego. Dice la palabra que fue con una súplica de ruego. Y eso es lo que el hombre no quiere hoy en este día. No quiere acercarse a los pies de Cristo para rogar por su misericordia de Dios. Porque el hombre ha entendido en su mente que teniéndolo todo, no le hace falta nada. No le hace falta buscar de Dios. Mas no es así. La palabra de Dios dice que este hombre, cuando se humilló, cuando rogó, cuando se postró rostro en tierra, la palabra de Dios dice que entonces Jesús extendió su mano y le tocó. Ese fue un acto que el Señor Jesús hizo con aquel hombre leproso. Desde aquel momento que le habían declarado la lepra a ese hombre fue aislado de la sociedad. Ese hombre fue apartado de todos aquellos que estaban limpios. Pero la palabra dice que aquel hombre ya no tenía contacto con otras personas, que aquel hombre ya no tenía contacto con otro ser humano,
sino que lo habían aislado, le habían dicho, vete de aquí porque puedes contagiar a más personas. Y cuando este hombre leproso se acercó a Jesús, se acercó con esa fe genuina, pura, creyendo a Dios que le podía sanar. Entonces este hombre, una vez postrado en tierra, este hombre rogaba diciendo, Señor, si quieres puedes sanarme, puedes limpiarme, si quieres puedes restaurarme. Señor, estaba rogando este hombre, y dice la palabra que Jesús extendió su mano y no le dijo, sé sano, no le dijo, eres sano y vete, no le dijo eso. Él extendió primeramente el gesto que hizo nuestro Señor Jesús, extendiendo su mano y tocándole, haciéndole un acto de amor, de misericordia. Ese hombre no se sabe cuánto tiempo había estado sin haber recibido un abrazo de otro amigo, de otro hermano. Ese hombre estaba aislado de la sociedad. Pero este hombre llamado Jesús de Nazaret, la palabra de Dios dice que se acercó a él y le dijo, sé sano. Pero antes de todo eso le tocó. Ahí fue cuando aquella lepra desapareció. La palabra de Dios dice que este hombre fue limpio en ese momento. Podemos ver la misericordia de Dios. Podemos ver cómo es que el Señor obró en ese momento. El Señor tuvo que tocarlo, haciendo un acto de misericordia y de amor. Aquel hombre, nosotros podemos trasladarnos en ese tiempo y mirar esa escena. Cuando ese hombre estaba agachado, estaba postrado en tierra, y Jesús extiende su mano y le toca en su espalda y le dice, sé limpio. Porque el Señor quería, hoy en esta mañana el Señor quiere sanarte. Hoy en esta mañana el Señor quiere restaurarte. Si tú te acercas a Jesús, Él no te va a echar fuera. Si tú tienes una oración, quieres que oren por ti, puedes acercarte en este lugar. Aquí están mis hermanos, pueden orar por ti. Podemos compartirte de la palabra del Señor. No venimos por ganancia, venimos por amor y su misericordia del Señor. Por lo cual Él hizo por nosotros en aquella cruz. Nosotros estamos agradecidos hoy en esta mañana por lo que Él hizo. Mirando la palabra del Señor, aquel leproso era yo. Aquel leproso eres tú, que necesitas llegar a los pies de Cristo, que necesitas acercarte, postrarte rostro en tierra y reconocer y pedirle al Señor y decirle, Señor, si quieres puedes sanarme. Querido amigo que me escuchas, te aseguro que el Señor quiere que tú seas sano, quiere que tú seas limpio de tus pecados. Pero es importante que tú te acerques al Señor. Es importante que tú llegues a los pies de Cristo, donde allí alcanzarás misericordia, donde allí podrás alcanzar la benevolencia del Señor. La palabra dice que al instante la lepra se fue de aquel hombre. Y la lepra, y el Señor le mandó que no le dijera a nadie. El Señor no estaba buscando la fama. El Señor no estaba buscando ser reconocido. El Señor vino a hacer lo que le habían encomendado. La palabra dice que le dijo nuestro Señor Jesucristo a este hombre que había sido limpio: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, como mandó Moisés, para testimonio a ellos. Hoy la gente se dará cuenta y podrá ver el cambio que habrá en ti. Porque en un momento que el Señor te limpia y te quita la lepra del pecado, serás irreconocible. Tendrás otra vida. Porque las cosas
todas son hechas nuevas cuando vienes a Cristo. Todas las cosas viejas se quedan atrás. Pero la palabra dice que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Querido amigo que me escuchas, la palabra de Dios relata de otro hombre, del otro hombre que estaba en la camilla postrado. La palabra dice que era un paralítico, no podía moverse. La Biblia no registra cuál era la causa por la cual este hombre estaba en esas condiciones. Pero lo que relata es la sanidad de ese hombre. Lo que relata la palabra es el sacrificio por el cual sus amigos tuvieron que llegar y llevarle hasta delante de Jesús para que pueda ser sano. La palabra dice que aquellos hombres miraron a Jesús y cuando lo miraron venían con un paralítico en su camilla, en su lecho. Y la palabra dice que este hombre no podían entrar a la puerta de aquel lugar. Pero aquellos hombres que llevaban esa camilla, dice la palabra, que le subieron por encima de la casa y por el tejado le bajaron por el techo, poniendo en medio de delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tu pecado te son perdonados. La palabra registra que aquellos hombres no hallaban cómo hacer para entrar donde estaba Jesús. No hallaban cómo hacer para entrar con aquel hombre paralítico a aquel lugar. Y dice que tomaron la decisión: subir al tejado, abrir un hoyo y introducir a aquel hombre que estaba paralítico en su camilla. Aquellos hombres, la Biblia no relata si eran familiares de ellos o eran amigos, pero dice la palabra que esos hombres tenían fe. La palabra de Dios dice que cuando miró ese gesto, aquellos hombres bajando al paralítico en medio de Jesús, la palabra dice que el Señor le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Gloria al nombre de nuestro Señor. La palabra de Dios dice que los pecados en ese momento le fueron borrados a aquel hombre paralítico. La palabra dice que tal vez puede que haya sido este hombre que por su pecado haya estado en aquellas condiciones, paralíticos, sin poder moverse, sin poder avanzar más allá de lo que debía de avanzar. Pero aquellos amigos que lo llevaron adelante de Jesús se esforzaron para subirlo al tejado, se esforzaron para abrir ese hoyo, se esforzaron para bajarle delante de Jesús. El Señor te pide que te esfuerces. El Señor en su palabra te dice: esfuérzate y sé valiente. Porque el Señor quiere perdonar tus pecados. Porque el Señor quiere perdonar tus pecados, querido amigo. La palabra de Dios dice que aquellos hombres murmuraban al ver que Jesús les perdonó sus pecados. Y dice que entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Ellos conocían la ley, conocían los sacrificios, pero no conocían que Jesús podía perdonar los pecados. Querido amigo que me escuchas, Jesús puede perdonar tu pecado. Si tú te acercas a Jesús, Él puede perdonar tus pecados. No importa que haya sido tu pecado, dice la palabra que si fuere rojo como el carmesí, vendrá a ser como la blanca lana o como la grama. Dice la palabra que resplandecerás, serás limpio como la nieve. Acércate a Jesús. Él te quiere perdonar tus pecados, querido amigo. Acércate a Jesús.
donde hay solamente salvación y vida eterna. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Acércate a Cristo. Él no te echará fuera. Él te está esperando con los brazos abiertos. Él quiere perdonar tus pecados, pero Él quiere ver tu esfuerzo. Él quiere ver que tú te acerques a Él y te postres en tierra y le reconozcas a Él y le digas, si quieres, puedes limpiarme. Y Él te va a decir, quiero, sé limpio. Y Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga que me escuchas. Si quieres aceptar al Señor, puedes acercarte hoy en este momento a este lugar. Estaremos aquí un rato más, compartiendo más de la palabra. El Señor vino hoy a este lugar para predicar el Evangelio, para que tú escucharas que todavía hay esperanza, que todavía el Señor está perdonando pecados, que todavía puedes ser limpio si tú quieres, porque el Señor sí quiere. En el nombre de Jesús te hacemos el llamado. Acércate a este lugar para orar por ti, para que te reconcilies con el Señor, para que aceptes a Cristo como tu único Dios y Salvador. Si tienes una petición, quieres oración, acércate. Nosotros no te estamos pidiendo nada, nosotros solamente queremos compartir la palabra de Dios y queremos orar por ti. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y si Dios quiere, nos veremos en este lugar. Dios te bendiga, querido amigo.